Bueno, vamos a empezar la mesa redonda. Invitamos a Antonio Novoa. Bueno, ya lo presentará Carmen, ¿no? Pero actualmente últimamente ha hecho el informe de la UNESCO, recordad, Reimaginemos. Es un informe que está en internet, recordad que es el último de los terceros, ¿no? El aprender a ser, la educación un tesoro, y es el Reimaginemos, muy interesante. Os lo recomiendo que lo miréis, si no lo habéis visto, en la red, porque es un informe más allá de los otros, o sea, crea una idea interesante de muchas cosas que estamos defendiendo, el informe que dirigió él, Antonio Novoa, ¿no? Ahora lo presentará. Yo únicamente presento a Carmen Rodríguez, profesora de la Universidad de Málaga, miembro importante, como todos, del foro, pero ella es una de las fundadoras importantes del foro en sus inicios con Pepe. Fue con Pepe la que iba invitando a las personas para empezar el foro de Sevilla, ahora sí, ¿no? Y entonces ella va a presentar a los ponentes, bueno, a los intervinientes de la mesa redonda y también a Antonio Novoa. Entonces la dejo yo a ella para que desarrolle la mesa redonda. Muy bien, buenos días a todos y todas. Es un placer estar en un homenaje organizado por el Foro de Sevilla, por otra política educativa y, como no, a nuestro querido fundador, Jimeno Sacristán. Gracias a los representantes institucionales y, como no, también a Ángel Pérez Gómez por estar aquí. La mesa redonda la vamos a realizar invitando primero, por supuesto, a Antonio Manuel Seix, a Sampaio da Novoa. Va a durar cada intervención de 10 a 15 minutos, ¿vale? Con el permiso de los obreros. Y nada, pasaremos un papelito cuando llevemos 10 minutos, ¿de acuerdo? Antonio Novoa, profesor del Instituto de Educación de la Universidad de Lisboa y rector honorario de la misma universidad, es doctorado en la Universidad de Ginebra, también en la Universidad de París, la Sorbona. También enseñó en varias universidades extranjeras, incluyendo Ginebra, París, Wisconsin, Oxford, Columbia, Brasilia. Autor de más de 150 publicaciones, publicadas en 12 países. Ha sido presidente, además, como decía ahora mismo Paco, del Comité de Investigación y Redacción de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación. El informe de la UNESCO más comprometido, a mi parecer, con el pensamiento crítico, la creatividad y la cooperación. Bueno, pues pasamos ya a escuchar a Antonio. Muy bien. Entonces, buenos días a todos y a todas. Es un gran placer estar aquí hoy en este diálogo, en este homenaje a nuestro colega y amigo José Jimeno Sacristán. Muchas gracias por vuestra invitación. Es Jimeno una gran referencia para todos nosotros, en España, por supuesto, pero en el mundo también. Un pensador crítico y toda una vida defendiendo la educación como un bien público y común. Un ejemplo de integridad académica que nos inspira muchísimo y por eso muchas gracias de vuestra invitación, muchas gracias por la presencia de nuestro querido amigo Jimeno, por todos tus aportes y contribuciones e inspiraciones durante tantos y tantos años. Al hilo de sus reflexiones, hoy quiero repetir con el gran educador brasileño Darcy Ribeiro, quiero repetir que la escuela pública es el invento más grande del mundo. Eso lo ha dicho Darcy Ribeiro, que era un educador y antropólogo absolutamente genial. Y por eso quiero decirles que necesitamos hacer un triple movimiento en relación con las escuelas y los profesores y los maestros, movimiento que traduzco en 3 verbos: proteger, transformar y apoyar. Empezando por proteger. ¿Proteger de qué? ¿Proteger qué? Proteger las escuelas como instituciones únicas e insustituibles para la educación de los niños y los jóvenes. Proteger a la escuela de tantos discursos futuristas, delirantes muchas veces, que anuncian el fin de la escuela o la muerte de la escuela, que anuncian la ubicuidad de la educación, todo está en todas las partes, que anuncian la domesticación de la educación, todo se puede hacer en casa o en ambientes domésticos o familiares.
que anuncian la digitalización de la educación. Todo se hará en plataformas digitales o en tecnologías a distancia, que anuncian la personalización del aprendizaje. Todo es aprendizaje individualizado en un mundo cada vez más fragmentado y individualizado. Todas estas tendencias y muchas otras tienen como denominador común la definición de la educación como un bien privado, un bien de cada uno, un bien de cada individuo privado. Por eso es necesario proteger la escuela como lugar de encuentro, de relación, de trabajo colectivo con los otros, como lugar de humanidad, de convivencialidad, para usar esta antigua expresión de Ivan Illich, de convivencialidad o convivialidad, lugar de democracia, lugar de ciudadanía. Es necesario, en una palabra, proteger la educación como bien público y común, proteger la escuela como una de las pocas, tal vez mismo, la única institución de nuestro tiempo donde aún es posible construir una humanidad común, hacer obra de inclusión y de participación. No, las escuelas no son prescindibles. Son, de hecho, una de las instituciones más indispensables del presente y del futuro. Y por eso hay que proteger las escuelas. Y luego, después de proteger, el segundo verbo, transformar. ¿Transformar qué? Transformar un modelo escolar, un modelo de escuela, una forma escolar construida hace más o menos 200 años y que necesita de cambios profundos. Los cambios más importantes, desde mi punto de vista, es la construcción de nuevos entornos o ambientes educativos. Hace 100 años, hace un siglo, se estableció entre nosotros un consenso en torno a un determinado credo pedagógico, para usar la expresión de John Dewey. Autonomía, cooperación, creatividad, comunicación, escuela activa, diferenciación pedagógica, etcétera, etcétera. Pero no se construyeron los ambientes educativos propicios a la realización, a la concretización de este credo pedagógico. La escuela quedó cerrada en el aula y en su organización material y espacial, dificultando así la puesta en práctica de este credo pedagógico de la llamada escuela nueva. Curiosamente, antes de llamarse escuela nueva, este movimiento pedagógico se llamaba escuela del trabajo. Esto es el punto central de la transformación de la escuela. Crear ambientes educativos que permitan, que induzcan el trabajo de los alumnos. Como dijo una vez, de forma provocatoria, el filósofo Alain, el filósofo francés del principio del siglo XX, las escuelas deberían ser lugares donde los maestros no trabajan y los estudiantes sí, donde trabajan los estudiantes y no los maestros. Es una buena provocación para marcar claramente la idea del trabajo y la centralidad del trabajo y la escuela. Estudiar, leer, escribir, investigar, desarrollar proyectos, crear materiales, hacer producciones, etcétera, etcétera. Afirmar esta centralidad del trabajo es afirmar el valor de la cooperación, es afirmar que los alumnos
aprenden de los profesores, sí, pero también aprenden de sus compañeros, de los otros alumnos. Es afirmar un modelo de escuela que sale del molde del aula para afirmarse como lugar de trabajo, de cooperación, de fuerte relación con el saber, de comunicación, de trabajo conjunto. Este es el sentido de la transformación de la escuela que necesitamos hoy, afirmando siempre, pero siempre, como nos dice la filósofa estadounidense Maxine Greene, y la cito: no puedo imaginar ningún propósito coherente para la educación si algo común no sucede en un espacio público. Si algo común no sucede en un espacio público. La escuela es este espacio público donde se puede producir el común. Proteger, primero verbo; transformar, segundo verbo; apoyar, tercero verbo. ¿Apoyar qué? Apoyar a los maestros, a los profesores, darles centralidad. Apoyar los miles de iniciativas y experiencias que ya existen en todo el mundo. Apoyar lo que se está haciendo en muchos centros, en muchas escuelas, por muchos profesores. Apoyar la novedad que ya existe, en lugar de esperar una nueva ley, una nueva reforma, un nuevo método, una nueva teoría, una nueva moda, una nueva tecnología, sea lo que sea. La transformación de la educación vendrá desde abajo, desde la discusión, el debate, el compartir, desde la inspiración mutua de los maestros y desde los proyectos que ya están realizando educadores en todos los países del mundo. Por lo tanto, y por eso es necesario publicar estas experiencias. Y publicar es central, porque publicar no es apenas lo que está impreso. La publicación es, como se dice, publicación es pública acción. Publicación es acción pública. Y eso es lo que es central para construirmos los procesos de transformación de la escuela. Y por eso es tan importante también la colaboración. Acción. Acción a través de labor conjunto. Colaboración. Estos dos movimientos de publicación, acción pública, y de colaboración, acción a través de labor conjunto, son centrales para apoyar lo que se está haciendo y para dar a lo que se está haciendo una dinámica de transformación para construir un movimiento de renovación y de transformación de la escuela. Es de aquí, desde mi punto de vista, y solo de aquí, que surgirá un movimiento de transformación que valore la dimensión pública y común de la educación, que no ceda a la privatización, ni a la mercantilización, ni al consumismo en la educación. Hoy, quizás más que nunca, necesitamos escuelas que ejerzan su poder transformador en la sociedad. Pero, para ejercer plenamente este poder transformador, las escuelas deben transformarse a sí mismas. Esto es lo que quería compartir con vosotros hoy en esta homenaje a nuestro amigo José Gimeno Sacristán. Aquí en Portugal, en este año de 2023, estamos celebrando varios centenarios de grandes poetas portugueses. Y una de las grandes poetas portuguesas se llamaba
Natalia Correa. Al mejor conocen sus versos a través del cantante José Mario Branco, un cantante extraordinario que ha cantado esta canción que termina con estos versos que les voy a citar. Nos dan un nombre y un periodo, un león y un violín, pero no nos dan el animal que clava los cuernos en el destino. La educación, mis amigas y mis amigos, la educación pública es ese animal que clava los cuernos en el destino, que cambia los destinos de las personas y de las sociedades. Eso es lo que siempre nos ha enseñado José Gimeno Sacristán. Por eso, hoy un gran honor para mí estar aquí hoy con vosotros en este homenaje a José Gimeno Sacristán. Un fuerte abrazo, amigos, un fuerte abrazo, amigo José Gimeno, por todo lo que nos queda para hacer juntos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la charla, por la conferencia y muchas gracias también por llevar el tiempo tan ajustado. Ahora vamos a hablar con Nieve Blanco García, catedrática de la Universidad de Málaga. Ha centrado su actividad en 3 ámbitos: currículum, profesorado y coeducación. Ha participado en actividades de cooperación internacional como asesora europea en El Salvador y como docente en posgrados en Guatemala y Ecuador, y realizado tareas de asesoramiento en investigación en agencias autonómicas y nacionales, como experta en la evaluación de programas de doctorado. Tiene más de 87 publicaciones y vamos a poder escuchar un texto crítico y poético, lo que está en juego, repensar la cultura, los contenidos y la formación en estos tiempos. Esto, ahora sí. Bueno, a mí me impresiona mucho estar aquí y tener aquí tan cerca a quienes son mis referentes y son mis raíces. Y en para no perderme en la responsabilidad que eso me supone, a mí me ayuda siempre una distinción de Ana Mañeru, que ella distingue entre lo nuevo y la novedad y entre lo viejo y lo que es anterior a mí. Lo nuevo, que tiene que ver con lo que es original, con lo que está en el origen y lo que da sentido a las cosas. La novedad, que es un sucedáneo de lo nuevo. Lo viejo, que es aquello de lo que se puede prescindir. Y lo que es anterior a mí, por el contrario, es aquello que es irrenunciable porque es origen y que me da existencia, y de lo que no puedo prescindir sin quedarme sin la raíz que me da vida y me da lugar en el mundo. Y aquí, bueno, pues estáis parte de quienes sois mi raíz y mi lugar en el mundo. También me ayuda en ese ir entre lo nuevo y lo que es anterior a mí, me ayuda mucho María Zambrano, cuyas ideas me costaron y me cuesta todavía entender, pero que siempre me inspiran. Y ella decía en el 49, en el exilio de Roma, decía: no hay nada en las épocas de crisis que antes no haya estado ahí. Sucede que cuando el conflicto se agudiza, pone en evidencia lo sustancial de lo que está en juego y del modo en que lo vivimos. Y yo me preguntaba, pensando en lo que hoy podría decir, ¿qué es lo que ha estado antes ahí que podemos reconocer en épocas de crisis? Y para mí, en este momento en el que estoy ya de salida de mi carrera universitaria y mi trayectoria profesional, encuentro que lo que está es lo mismo que estaba en el origen con quienes estáis aquí, que fuisteis mis maestros, con Juan Manuel, que fue con el que hice el primer trabajo de investigación en mi carrera universitaria. Y es la cultura, el conocimiento, las maestras y los maestros como los intermediarios, los mediadores en esa transmisión de la cultura,
y ahora, sobre todo, la responsabilidad de quienes estamos en los procesos de formación en la universidad. En ese recorrido y en ese cerrar el círculo, Gimeno ha estado presente cuando escribía en Educar y convivir en la cultura global. Decía: carecemos de un proyecto seguro, estamos debilitados para proponer caminos, la normatividad ha sido minada en el pensamiento educativo, una especie de anomia y de resignación se apodera de nosotros. Habiendo robustecido la comprensión de los fenómenos educativos, se han debilitado los proyectos, las utopías o las narrativas para darle un sentido diáfano al sistema escolar. Nuestro problema no está en el peligro de la rigidez de las utopías, sino en la carencia de afanes. Continuaba indicando cómo esa falta de proyectos se concreta en la ausencia de debate y de pensamiento sobre el para qué de la escolaridad y demandaba la urgencia de reflexionar, discutir y decidir acerca de sus contenidos y de sus maneras de insertar a los sujetos en la cultura. Y terminaba constatando la necesidad de recuperar el lugar central que tuvo la cultura en las finalidades fundamentales de la educación, porque, decía él, entonces como ahora, sin cultura no hay educación y sin contenidos no hay cultura. No hay duda de que en este debate Gimeno ha tenido un papel fundamental y ni cuando él ha participado en ese debate ni ahora me parece que es momento propicio para demandar y para reivindicar el papel de la cultura y del conocimiento y de la transmisión de la cultura. Socialmente creo que no se valora la cultura, que no se valora el conocimiento, que como Ángel acaba de decir, hay mucha información y Gimeno, hay mucha información pero poco conocimiento y menos sabiduría. Hay un gran descrédito de las tradiciones, de la cultura de la que somos herederos pero que no valoramos. Se confunde el pensamiento con la opinión y la información con el conocimiento. A todo esto yo creo que se añade la confusión terrible que quizá tenga que ver con esto, con la colonización de la atención que decía Ángel, la confusión que hace que valga lo mismo, o en el mejor de los casos, el pensamiento de un erudito y de un intelectual que el del último autodenominado influencer en las redes sociales, que se ha definido a sí mismo como tal. Me preocupa el poco valor que damos a la cultura como creación colectiva, como ese territorio común, como ese entre que compartimos con otras y con otros y donde la diversidad de posiciones y de perspectivas es palpable, pero tiene que ser acogida. Esta condición cultural de expulsar lo distinto que dice Byung-Chul Han, me parece que es terrible y que es mortífera, y esa tendencia a rodearnos solo de quienes son y piensan como nosotros, de quienes nos hacen de espejo reflejando lo que ya sabemos. Tampoco, y no soy pesimista, pero me estoy haciendo realista, como diría Gimeno, tampoco me parece que hay un buen sustrato en este momento en el ámbito académico. El relevo generacional creo que está siendo complejo por distintas razones y en nuestro ámbito, en el ámbito de la pedagogía, en el ámbito de la didáctica, encuentro que se dedica mucha atención a cuestiones que son laterales o que a mí me parece que son directamente poco sustanciales y que hay poca gente que se está adentrando en trabajar las cuestiones centrales y nucleares, aunque muy complejas, de nuestro campo. No me parece tampoco que la universidad que esté en su mejor momento y los procesos de formación de profesorado. No me gusta ser catastrofista, pero me parece que tanto el profesorado, con sus condiciones precarias y su énfasis en lograr una estabilidad que se está resistiendo mucho, como también el alumnado, no muestran signos de preocupación por estas cuestiones. A pesar de ello, precisamente por ello, yo creo que es fundamental insistir en reivindicar y poner sobre la mesa el lugar central de la cultura y de su transmisión
en la escuela. Una tarea que me parece tan imprescindible como urgente y controvertida. Por una parte, supone un ejercicio de resistencia ante la inercia contemporánea de entender la escuela como un lugar de paso preparatorio para la vida productiva y concebir a los sujetos de la educación como individualidades cargadas de talentos potenciales que conviene despertar, como si el conocimiento fuera un añadido que se puede acumular en lugar de ser una parte sustancial de la persona que somos. Y, por otro lado, me parece que es importante porque implica reconsiderar la función del docente como mediador de la cultura y de la misión de la escuela como centro de vivencia cultural, como acaba de recordar nuestro compañero. Creo que en esta tesitura de pensar el currículum desde el marco de la transmisión cultural, es importante tener en cuenta algo que, con unas palabras que a mí me parecen preciosas, escribe una investigadora, una profesora francesa, que dice: somos a la vez e indisolublemente recién llegados y últimos en llegar. Somos porque está en nuestra condición humana que continuar sea también continuar comenzando. Por eso me parece que, como también decía nuestro compañero, la escuela es un lugar tan importante. Y en esta tesitura, las maestras y los maestros hace tiempo que se encuentran constreñidos por una cosmovisión de la sociedad, del progreso y de la formación que parece más interesada en huir hacia adelante que en arraigar en un pasado que se presenta como caduco. Pese a ello, creo que son muchos todavía, o por lo menos hay quienes en la universidad están trabajando y están orientando su tarea en una dirección que da valor a la cultura, a la escuela y a ese proceso importante que aquí también en Valencia me recordó y me planteó una compañera, una querida compañera, una maestra, Pilar Tormo, que hablaba de despertar el deseo de saber. Despertar el deseo de saber me sigue pareciendo hoy un reto tan grande, al menos, como me pareció en aquel momento hace ya al menos una década. Creo que quizá también sea importante despertar el deseo de enseñar de las profesoras y de los profesores, de las maestras y de los maestros. Y en ese despertar el deseo de enseñar, pues hay que recuperar ideas y palabras que tienen poco predicamento y que suenan, como decía Daniel Pennac en algún momento, que son de aquellas que en una conversación parece que alguien te va a tirar una piedra, y es la vocación y el amor. Yo sigo creyendo, y cada vez más, como María Zambrano decía, que nuestra tarea tiene más que ver con tener un destino que simplemente tener un empleo, y que para hacer nuestro trabajo es importante el amor, y es el amor al conocimiento y es el amor a los estudiantes, amor por el mundo y amor por aquellos que tenemos enfrente. Y sin eso creo que nuestra tarea va a ser siempre no solo compleja, sino también improductiva. ¿Un minutito? Sí, te quedan 3. Lo que me preocupa más en este momento es lo que tiene que ver con la responsabilidad que yo tengo en el tiempo en el que todavía me queda, que es el de la formación, y es el de qué hacer para desarrollar la sabiduría, para desarrollar aquello que creo que es importante en la formación de las maestras y de los maestros. Y creo que para mí hay ahora mismo 3 aspectos que me parecen especialmente relevantes. Uno es el de incidir en la reflexión sobre su práctica, en la reflexión sobre sus ideas, las que sostienen aquello que hacen. Creo que la formación no puede orientarse de acuerdo a un modelo de racionalidad cartesiana y a una lógica
aplicativa y jerárquica de teoría práctica. Creo que nuestro trabajo tiene más que ver con lo que Andrea Liaud dice que es un saber hacer. Por eso en este oficio no se aprende ni con una lógica aplicacionista ni tampoco simplemente haciendo o meramente practicando. Creo más bien con Richard Sennett que se trata de desarrollar un virtuosismo, un tipo de sabiduría de alguien que sabe hacer algo y que sabe dar cuenta de ello. Esto supone que nuestro trabajo debe orientarse más hacia la transformación que hacia meramente aprender a hacer cosas. Para eso, y este sería el segundo punto que me preocupa y que me parece que es importante en nuestra responsabilidad en la formación, creo imprescindible hablar de exigencia cultural, de exigencia intelectual y de compromiso cultural. Y esto lo encuentro extraordinariamente complejo porque no acabo de ver cómo meterle mano a este compromiso cultural en un contexto en el que pareciera haber entre quienes se supone que somos los profesionales de la cultura alergia al papel y alergia a la palabra escrita. Y en el que me parece un reto impresionante estimular el amor al conocimiento cuando hay que negociar de cuántas páginas es el texto que toca leer. Y no digamos ya cuando se pretende estudiar con los textos y no simplemente mostrar tu desacuerdo con lo que plantean. En esto recuperaría también lo que Gimeno en el 94 en una entrevista decía respecto de los retos de los maestros y de las cosas que deben hacer. Decía que lean literatura y vayan al cine, que sean conscientes de que cultivarse es parte de su formación. Y el último aspecto, creo que debemos trabajar para desarrollar la sensibilidad humana y el compromiso. El compromiso como la conciencia del vínculo que tenemos con la realidad y la responsabilidad que tenemos sobre ello, una conciencia que sea sensible y que sea atenta. Estos son tareas arduas, pero me parece que son imprescindibles. No espero milagros ni que todo el profesorado reme en esta dirección, pero sí confío en quienes sé que lo están haciendo y de momento esto me parece que es suficiente. Muchas gracias. Bien, vamos ahora a presentar a Jaume Martínez Bonafé, profesor de la Universidad de Valencia. Fue maestro de escuela durante una década y es destacado militante de los movimientos de renovación pedagógica. Ha impartido cursos, seminarios y conferencias en diversas universidades españolas y de Latinoamérica, figurando en diferentes programas de doctorado de calidad, con multitud de artículos y libros sobre el desarrollo curricular, la formación del profesorado, la innovación educativa y las políticas de control sobre el currículum y el trabajo docente. Su último libro y publicaciones se resumen en sus palabras clave: escuela pública, emancipación, currículum, compromiso docente y pedagogía crítica. Adelante. Muchas gracias, Carmen. Buenos días. Un fuerte abrazo ahora público a Pepe, a Justi y a Eva. Cuando leí la invitación a participar en esta mesa, la invitación que me mandaba la Comisión Permanente del Foro de Sevilla, me he de confesar que me quedé colgado con la primera palabra del título que nos convoca a la mesa: la necesidad de transformar las políticas y las prácticas educativas. Me quedé colgado con la palabra necesidad, con el concepto de necesidad, y todavía estoy ahí. Todavía estoy detenido en esa historia, ¿no? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Y cuál es vuestra necesidad? He preparado unas notas que os voy a leer, intentando ordenar una idea que a mi modo de ver estaría, yo creo, en la base, en el punto de partida de la formulación que nos convoca, de eso que se llama la necesidad de transformar
las políticas y las prácticas educativas. Dejadme que os cuente que cuando me matriculé en la entonces Escuela de Magisterio, con menos de 20 años, yo quería ser maestro, como Ferrer y Guardia. Quiero decir que cuando entré por primera vez en aquel territorio hegemonizado por el nacionalcatolicismo, ya tenía una cierta conciencia política con influencias de la tradición anarquista. Y necesitaba, claro, saberes prácticos para hacer posible una pedagogía de emancipación que obviamente no encontré en aquella casa. Así que busqué las palabras, las ideas, el conocimiento práctico en otros sitios. Y en esa búsqueda me fui encontrando con gente con necesidades parecidas, gente con una similar conciencia política movilizadora de las búsquedas. Y seguramente fue saberme en ese camino lo que provocó que me acercara al movimiento Freinet, al sindicalismo militante, y seguramente también fue esa caminata la que me acercó a Pepe Gimeno. Ha llegado a la facultad un pelirrojo que da didáctica y es otra cosa, me dijo un día Albert Sansano, y aunque Gimeno nunca me dio clase, me fui a hablar con él para que me dirigiera a la tesis de licenciatura primero y a la tesis doctoral después. Es otra cosa, decía Albert Sansano. A esa necesidad movilizadora, a esa conciencia política, le añadí más tarde la palabra derecho. Fue cuando empecé a trabajar como maestro y me encontré al entrar en el aula con la mirada interpeladora de los niños. ¿Qué vas a hacer tú, maestro funcionario, para cumplir con mi derecho a crecer como una persona emancipada y libre? O lo diré como lo decía citando el artículo 27 Pepe Gimeno hace un rato. ¿Qué vas a hacer tú, maestro funcionario, para cumplir con mi derecho al pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales? La necesidad movilizadora y la conciencia política nos conducen a la reivindicación del derecho. Y lo que estoy tratando de subrayar con este apunte de mi propia biografía personal es que no hay transformación política sin sujeto político, sin un sujeto individual, pero también colectivo, que quiera andar el camino y saberse protagonista de lo que el título de la mesa llama la transformación. Por cierto, una palabra que en algún momento también deberíamos detenernos un rato en ella y ver a qué otras palabras viene sustituyendo desde hace unos cuantos años. Y lo que quiero defender es que no creo que pueda haber una política verdaderamente pública sin un sujeto político con voluntad de querer protagonizar esa política. Freire decía que somos andando, y creo que en el sencillo andar de cada día está el inicio de la capacidad de ser sujeto. Sujeto sujetado, nos recordaba Jesús Ibáñez, pero sujeto. Sujeto que se sabe en un camino, una exploración, una búsqueda y una deriva. Y me parece, sin embargo, que la condición de sujeto político requiere que en ese camino pasen algunas cosas, nos pasen algunas cosas, acontecimientos. En mi caso, por ejemplo, la intensa experiencia de los movimientos de renovación pedagógica o el encuentro con nombres propios como Gonzalo Anaya o José Jimeno Sacristán. Acontecimientos que provocan el compromiso con la rebeldía. Y si continuamos con la metáfora del camino, es precisamente la posibilidad de la deriva, la decisión de no seguir cualquier trazado ordenado previamente, la resistencia, y creo que es esa posibilidad de la deriva, ese deseo de rebeldía, ese acto de creación y resistencia, el que produce saberes, genera significados desde los que nos dotamos de la identidad de sujeto que se sabe sujetado. Es un saber producido por sujetos comprometidos con la lectura interpretativa y crítica de los síntomas de una situación y de las posibilidades de subversión de la misma. En el prólogo del libro de Wayne, Estudios críticos del currículum, dice Appel que la palabra crítico implica serias discusiones sobre lo que un campo da por sentado. Y mi propuesta a la convocatoria de la mesa con el título «La necesidad de transformar las políticas y las prácticas educativas» es preguntarnos si esa necesidad se corresponde con la presencia y el reconocimiento de un sujeto político con voluntad, con deseo, de participar en el debate con conciencia y saber crítico. Es posible que se dé por supuesto, y por eso a veces ni lo nombramos, pero dejar de nombrar es dejar de imaginar una política pública con sujeto político. También es posible que se dé por supuesto lo contrario, la posibilidad de la política sin sujeto, pero el resultado lo conocemos muy bien. Así que la primera necesidad que yo veo para transformar las políticas y las prácticas educativas es la presencia de un sujeto colectivo, un plural deseo militante,
comprometido con la creación de situaciones que produzcan nuevas experiencias vitales y un nuevo universo simbólico para la escuela y la educación pública. Acudo a la síntesis. 5 elementos están presentes en el proceso de constitución en sujeto político: conciencia crítica, voluntad de cambio, capacidad para reinterpretar y resignificar la realidad, formulación de un proyecto y acción social con la intencionalidad de transformar dicha realidad. Sin embargo, tengo evidencias sobradas para saber lo lejos que estamos de esta posibilidad. No me engaño. A título de ejemplo y sin ningún interés por producir escalofríos, os diré que he visto recientemente a estudiantes de magisterio, sin ninguna duda futuros titulados, esto lo voy a subrayar, sin ninguna duda, futuros titulados y futuros funcionarios, que por esa misma denominación deberíamos suponer los servidores de la Asamblea del Pueblo, declarar con desprecio que les daba igual lo que les pudieran contar, que lo importante para ellos o ellas era únicamente saber qué iba para el examen. Y puede que quienes están formando a estos futuros maestros seguramente estén más ocupados en la formulación del examen de su materia que en la discusión sobre la creación de un saber elaborado y una conciencia crítica sobre el significado social de la palabra maestro o maestra. Y sería muy sencillo atribuir a las fuerzas del neoliberalismo la generalizada crisis democrática. Pero el argumento es algo más complejo y, además, la cuestión aquí es cómo concretamos la llamada necesidad de transformar. La pregunta para mí entonces es, ¿cómo invertir esta tendencia hacia el vaciado de lo radical, hacia el vaciado de lo profundo y significativo? Las fuerzas del neoliberalismo concretan diversos grados de amenaza. Para invertir la tendencia en el contexto de las políticas y las prácticas educativas, me voy a atrever a sugerir 2 o 3 principios esenciales que resumo casi a modo de manual. El primero, liberar la acción profesional docente del incremento de la norma y el crecimiento exacerbado de la burocracia. Como muy bien argumentó Habermas, el mundo está cada vez más colonizado por normas administrativas y jurídicas que regulan el conjunto de actos de nuestra vida cotidiana. Habermas explica muy bien cómo la generalización de las acciones instrumentales poco a poco anula la posibilidad del diálogo, la comunicación y el entendimiento entre los seres humanos. Un modo de colonización del mundo de la vida, porque cada vez tenemos menos espacios de libertad para la expresión y la construcción social autónoma. Pues esto que argumentaba Habermas, lo he visto y lo he vivido en el ámbito de las políticas y las prácticas educativas, desde la educación infantil hasta la universidad. Cuanto más colonizada esté la vida de la escuela por la norma, menos posibilidad de participación y menos posibilidad de profundizar en lo público de la educación pública. Y relacionado con esta primera sugerencia, en la segunda propongo cuidarnos de los funcionarios de la verdad, supuestos expertos y expertas en, o no, oficinas internacionales, encargados de la definición verdadera del conocimiento, currículum, innovación, planificación educativa y añadir lo que os dé la gana. Para quienes desde el área de didáctica hemos dedicado muchas horas a estudiar las cuestiones de la programación o planificación docente, observamos con preocupación hoy esa especie de paranoia unitaria en la que se ha convertido el concepto y su propio desarrollo práctico. José Jimeno publicó en 1982 su Pedagogía por Objetivos y añadía detrás de los 2 puntos, obsesión por la eficiencia. Anunciaba que esa propuesta didáctica bajo el paraguas del eficientismo y el tecnicismo, por su propia naturaleza paradigmática, estaba condenada a morir. Y parece que la historia del currículum le ha dado la razón a medias. Los paradigmas mueren, ciertamente, pero permanece una especie de semiología del poder obsesionada por reducir la creatividad didáctica y las múltiples posibilidades de la renovación pedagógica a la ley binaria de la estructura y la falta. Mientras prolifera el dominio retórico del experto, las metáforas y relatos múltiples y diversos de la transformación de la política y la práctica educativa permanecen ocultos. La cooperación, el intercambio horizontal, los saberes prácticos, la problematización e investigación de la propia práctica, el intercambio deliberativo, la práctica reflexiva, son conceptos de una tradición discursiva que reclama tiempos, espacios y saberes que empoderen profesionalmente y fomenten la autonomía y modifiquen las condiciones que estructuran el puesto de trabajo docente. Si no se modifican las condiciones estructurales que situan la actividad profesional en el plano de la ejecución técnica, es muy difícil la transformación desde un marco deliberativo con protagonismo docente. Y relacionada con esta segunda, propongo una tercera y última sugerencia. Si hemos de pensar la necesidad de transformar las políticas y las prácticas educativas, hagámoslo pensando esa transformación como un intensificador del pensamiento crítico y del análisis crítico, como un multiplicador de las formas y los ámbitos en los que podemos intervenir en la acción transformadora de la educación.
Es ese pensamiento que alimenta a un sujeto con capacidad y voluntad de transformación. En mi caso, inicié mi carrera profesional desde el pensamiento crítico y en el camino me ayudó a pensar mi propio pensamiento el inmenso y generoso trabajo de Pepe Gimeno. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaume. Presentamos ahora a Marina Suiras Martori, catedrática emérita de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado fundamentalmente en temas de educación y coeducación sobre la evolución de los géneros y la estructura social. Ha desempeñado cargos políticos, directora del Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales, la primera, y concejala de Educación del Ayuntamiento de Barcelona. Dentro de sus innumerables publicaciones, su último libro es Educar a las mujeres, la construcción de la mirada coeducativa. Colabora en medios de comunicación y ha recibido premios como la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya y del Institut d'Estudios Catalans. Es doctora honoris causa por las universidades de Valladolid y Rovira y Virgili. Cuando quiera. Gracias, Carmen. Buenos días a todos y a todos. En primer lugar, pues muchísimas gracias por haberme invitado a colaborar en este homenaje a José Gimeno Sacristán, al que conozco desde hace mucho tiempo, aunque realmente hemos convivido en diversos encuentros, aunque no hemos formado parte exactamente del mismo grupo profesional, puesto que yo me he dedicado a la sociología y especialmente a la sociología de la educación, pero que evidentemente implica otra mirada complementaria, por supuesto, a la que puedan tener pues, los pedagogos y los educadores más directamente. Mira, pensando en lo que quería exponer aquí en pocos minutos, pues se me ocurría, Pepe, que ahora que nuestra generación está ya en una etapa, digamos, en que ya nos hemos hecho mayores y ya podemos ver una trayectoria larga de lo que ha ocurrido, pues oye, qué bien lo hemos hecho. Felicitémonos, porque ¿qué educación heredamos? ¿Con qué educación nos encontramos cuando nacimos? En la posguerra. Terrible, terrible. Yo a los 5 años había ido a 4 escuelas y me habían puesto de cara a la pared, de rodillas y no sé cuántas cosas más. Y me imagino que la experiencia de los que habíamos vivido aquellos años era semejante, aparte de las cantatas de cara al sol y de tantas otras cosas. Pero es que era todo el sistema que era un desastre. Si miramos hoy, claro, siempre somos dados a la crítica, siempre hay retos, siempre hay cosas que no van. Ha habido múltiples dificultades, no hemos llegado donde pensábamos, donde queríamos, pero el trabajo realizado es inmenso. Es decir, hemos pasado de una sociedad, la sociedad española, que había tenido un buen momento educativo con la República, pero que no pudo completar, y después el largo tiempo de ignorancia, de menosprecio de la educación, de adoctrinamiento de todo tipo, etc., hemos pasado a una sociedad en la cual se ha expandido enormemente la educación, en donde la cantidad de hombres y mujeres de clase trabajadora que han llegado a las universidades ha crecido exponencialmente, y donde pues, el nivel medio, digamos, de nuestra población desde el punto de vista educativo es extraordinario. Evidentemente esto ha sido el trabajo de muchísima gente, los primeros y primeras, pues los docentes que han estado al pie del cañón durante todos estos años luchando con las dificultades, con las carencias, etc. Pero yo creo que también desde el punto de vista de hacia dónde había que ir, qué había que hacer, etc., pues ha sido también en gran parte el trabajo del profesorado universitario, de los investigadores e investigadoras, de los grupos que han estado pensando, y en esto efectivamente Gimeno Sacristán pues, ha sido uno de los grandes maestros y uno de los grandes protagonistas, digamos, de este cambio. De modo que quería empezar, digamos, no con el lamento de lo que nos falta, sino con la alegría de lo hecho. Y que creo que generalmente no lo decimos, porque siempre aspiramos a más, siempre vemos las carencias, la botella medio vacía, ¿verdad?
pero es que la hemos llenado en gran parte, y me parece fantástico reconocerlo. Evidentemente quedan enormes retos y yo creo que estamos en un momento de cambio civilizatorio, no solo en la educación, en muchos aspectos, en la educación como resultado de un cambio de sociedad que estamos viendo desarrollarse muy rápidamente. Una sociedad que cambia tan rápidamente que no sabe dónde va, porque no tiene un prediseño, va donde las cosas llevan y entonces es muy difícil la educación. Para mí la educación, ¿qué es? Bueno, pues digamos, viéndolo desde el punto de vista de la sociedad, sociológico, por lo tanto, es aquel sistema a través del cual las generaciones nuevas aprenden a hacer las cosas y a pensar las cosas que habían aprendido y habían practicado las generaciones anteriores. Es decir, es un sistema de reproducción social. Podemos decir reproducción ampliada, menos mal, porque es que si no estaríamos en la prehistoria, pero ampliada, pero digamos sobre la base de aquello que funcionaba, porque la humanidad pues, ha tenido libros muy tarde y, por lo tanto, casi todo se ha aprendido repitiendo lo que hicieron el padre, la madre, el abuelo y la abuela, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, la educación consistía en esto. Ahora estamos en una sociedad que rechaza casi todo lo que fue. Nos puede interesar desde el punto de vista romántico de visitar pues, excavaciones o leer a Homero o lo que sea, pero realmente, y en las generaciones jóvenes lo vemos, hay un fenómeno muy interesante desde el punto de vista sociológico. En una sociedad con un cambio tan rápido, las referencias culturales de cada generación son mucho más intrageneracionales que intergeneracionales. Cuando el cambio es lento, se hace mucho más esta transmisión intergeneracional, ¿verdad? Por lo tanto, pues, digamos que los cuentos que yo leía pues, no eran tan diferentes de los que había leído mi madre. En cambio, los que se leen hoy son completamente diferentes de los que leyeron los padres y madres de estos chicos y chicas, ¿no? Es decir, hay unas rupturas muy fuertes desde el punto de vista de las generaciones. Entonces, claro, no sabemos para qué educar en términos de qué tipo de trabajos, de actividades, de relaciones va a existir en una sociedad futura que está en construcción y a la vez en destrucción de muchas cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que, claro, lo que tenemos que hacer pues, es ir sobre bases de lo que de alguna manera sería aquel eslogan de siempre, el conócete a ti mismo, que a mí después de muchos años me parece casi lo fundamental de la educación. Es decir, dar a cada persona el conocimiento de cuáles son sus capacidades, qué es aquello que puede hacer de una manera mejor y al mismo tiempo pues, la capacidad de vivir en una sociedad y de relacionar. Yo fui educada. Tuve la inmensa suerte, después de mis 4 escuelas, con castigos a las niñas pequeñas, pues tuve la suerte de aterrizar en una escuela que era una de las pocas que mantenían como podían la pedagogía, que había sido la gran pedagogía que se practicó sobre todo a través del Ayuntamiento de Barcelona en el primer tercio del siglo XX, y con lo cual pues, pude vivir otras cosas. Y esa herencia siempre me ha servido de base para la reflexión. Entonces hay un par de frases que me parecen muy importantes de lo que decían entonces que eran sus bases para educar, ¿no? La primera es, educar es enseñar a pensar, sentir y amar. Y esto me parece, digamos, que sirve para todos los tiempos, aunque quizá yo lo invertiría y diría amar, sentir, pensar, porque en gran parte se llega al pensamiento a través del amor, a través del interés, a través del sentimiento, a través de algo que te ha emocionado, llegas más fácilmente al pensamiento que no, digamos, en el proceso inverso. Pero los noucentistas, que les llamamos allí, que era digamos, la corriente cultural en Cataluña de la época, pues daban una gran importancia al pensar, y entonces ponen el pensar, ¿no?, como primera cosa.
Y la segunda cosa que decían, y que también fue como lo que guió la construcción de los grandes centros educativos, sí, enseguida, fue en democracia el príncipe es el pueblo, que es el que tendrá que gobernar. Por lo tanto, hay que educar al pueblo como un príncipe. Y entonces construyeron maravillosos edificios que todavía hoy son sorprendentes. Porque bueno, pues con teatros, con jardines, pero de una calidad extraordinaria. Y llevaron allí a las criaturas más pobres, precisamente porque eran las que tenían mayor necesidad. Eso me parece que siguen siendo dos grandes verdades en un mundo, digamos, en que carecemos de grandes verdades cada día más. Un par de ideas más y lo dejo. Respecto a los retos, hay una cosa que me preocupa. La humanidad ha progresado enormemente en los últimos años en conocimiento científico y en avances científicos. Y, sin embargo, ha retrocedido en ética. En lo que siempre me ha gustado una expresión de Habermas, que en un cierto momento habla de estamos destruyendo la naturaleza interior. ¿Y qué era la naturaleza interior? Era el cúmulo de conocimientos y hábitos que la humanidad había adquirido para no matarse entre sí o no matarse más de la cuenta, y poder convivir y poder avanzar y poder... Y Habermas dice, esto lo estamos destruyendo. Y creo que ahora que estamos viendo hasta qué punto estamos destruyendo la naturaleza exterior, no nos fijamos lo suficiente en que también estamos destruyendo la naturaleza interior y que por eso incluso los avances científicos nos acaban dando miedo, porque muchas veces cosas magníficas acaban siendo utilizadas de una manera perversa y acaban siendo perjudiciales, ¿verdad? Entonces me parece que, digamos, así como en el pasado los conocimientos eran escasos y la escuela tenía que dar conocimientos, abrir el panorama de montañas en que vivían la mayoría de los niños y niñas en España que no sabían qué ocurría al otro lado de la montaña. Bueno, pues ahora, digamos, la información está en todas partes, el conocimiento o la sabiduría, como se ha dicho, es cada día menor. Y necesitamos poner el acento en términos éticos, en términos de convivencia, en términos de relación. Esto está muy dicho en el manifiesto que se leerá más tarde, por lo tanto no insisto. Pero una última cosa que sí que me preocupa, que es el hecho de que de una manera inmediata tendríamos ya que cambiar y que variar. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en las escuelas es que esta destrucción de normas, que ha tenido su razón de ser, porque queríamos ser libres, y la humanidad durante muchos milenios fue muy poco libre, o gran parte de la humanidad, y queríamos ser libres. Pero esto está desembocando en un concepto de libertad que es, si lo quiero, lo hago, pase lo que pase. Y, por ejemplo, pues estamos viendo una cantidad de violencia en los centros escolares, violencia sexual contra las chicas en general, pero también violencia entre los chicos, todo lo que se ha llamado el bullying, y bueno, aparte de todo el problema de malestares mentales que estamos detectando, que se atribuyen a la pandemia. Yo creo que es algo mucho más profundo que la pandemia quizá ha sido un momento de eclosión, pero que en realidad el problema es mucho más profundo, ¿no? Y el problema es, hemos ido a la destrucción de normas porque queríamos libertad, pero en este proceso llega un momento en el cual pues, esto ya es excesivo y tenemos que volver a ver qué normas o qué formas de encuadrar a la vida de la gente joven para que realmente pues, no veamos un proceso de destrucción en gran parte como el que estamos viendo en este momento. Bien, pues hasta aquí. Esto me parece que son grandes retos que tenemos por delante y que necesitan que personas como las que estamos aquí y muchas otras, por supuesto, y como Jimeno, por supuesto, sigamos pensando, porque frente a una sociedad tan nueva necesitamos a alguien que
no que adivine el futuro, que esto es imposible, pero que sí por lo menos nos dé algún atisbo de cómo la sociedad debiera ir educando a las generaciones futuras para que no se pierdan en exceso. Gracias. Bueno, llegado este momento creo que no podemos tener participación, así que damos el paso a las siguientes personas y después hablamos ya en debate mientras comemos, ¿de acuerdo?